Cordial saludo, compañeras y compañeros. En el presente video tutorial vamos a aprender a poner medidas eléctricas en los circuitos en OP Modelica. Tenemos un circuito trifásico conectado en Y con cargas resistivas. Vamos a iniciar simulando este circuito. Recuerden que en este lado tenemos las variables del circuito. Ya el circuito fue simulado satisfactoriamente y tenemos las variables de los voltajes de fase. Aquí tenemos el de la fase 1, fase 3, perdón. Fase 3. Tenemos el voltaje de la fase 1 y tenemos el voltaje de la fase 2. Y aquí tenemos los voltajes de las diferentes fases. Bien, bueno, pero ahora al mirar acá, volvemos al circuito, queremos medir los voltajes que hay entre las líneas. Para eso necesitamos instalar medidores en nuestro circuito. Entonces vamos a OP Modelica, bueno, pero algo importante, como vamos a cambiar este circuito por otro circuito con los elementos que vamos a agregar, ¿cómo creamos una copia para modificar? Aquí sobre el modelo que se llama trifásico 1 voy a hacer clic derecho, duplicar. Al darle duplicar cambio el número por medición, pongámosle medición. Ok, ya tenemos activado la copia medición para el caso de lo que queremos explicar con este circuito. Bien, entonces ahora vamos a OP Modelica. Miremos que por aquí estamos en medición. Vamos a OP Modelica, Electrical, y en Electrical vamos a análogo, y vemos aquí Sensors. Sensors son los medidores. Entonces vamos a poner primero un medidor de voltaje, sensor de voltaje, y vamos a decir que este va a ser nuestro medidor del voltaje de línea B1-2. Ok. Ahora vamos a duplicar este y este va a ser el voltaje B2-3, ok, y vamos a duplicar este para crear nuestro medidor de voltaje B31. Para estos medidores es importante la polaridad. Si es 1-2 es porque este se conecta con la línea 1 y esta con la letra 12. Lo mismo, si este es 3-1, esperaríamos, girémoslo, conectar con la línea 3 y este con la línea 1. Si no hacemos eso, nos van a aparecer las ondas con un desfase diferente de 120 grados. Bien, entonces vamos a esto. Este sería voltaje de la línea 1. Vamos a poner este mejor, girémoslo aquí. Voltaje en la línea 1 con respecto al voltaje en la línea 2. Este, girémoslo, sería voltaje en la línea 2 con respecto al voltaje en la línea 3. Y este sería el voltaje en la línea 3, pero no se debe pasar la raya así directamente porque nos van a confundir las líneas. Entonces antes de cruzar una línea se hace un pequeño salto de línea para que quede claro que esa línea no tiene que ver con las otras. Y ahora sí, tenemos aquí voltaje 3 con respecto a la línea 1. Muy bien, ya tenemos nuestros voltajes. Ahora simulemos voltajes. Miramos voltajes antes. Medición, guardar en un lugar. Pudimos haberlo guardado antes. Voy a agregar algo importante mientras vas simulando. Esto nos permite crear varias pantallas de resultados de simulación. Por ejemplo, aquí teníamos este trifásico que es del primer archivo. Aquí podemos crear una nueva pantalla vacía en el cual vamos a graficar
el segundo archivo. Entonces aquí tenemos este voltaje, voltaje 3, voltaje 2.1, miramos, y aquí tenemos la gráfica del voltaje trifásico. Como hemos hablado, esta imprecisión se debe a que hay muy pocos puntos de simulación. Entonces podemos volver al modelo, simular, teníamos 500 puntos, pongámosle unos 20.000, no tienen que ser tantos, se va observando la cantidad de puntos dependiendo de la precisión en la imagen. Bien, ya se simuló y aquí tenemos nuestro sistema trifásico. Bien, ahora volviendo al modelo, puede que necesitemos medir el potencial en un punto, siendo el potencial la medición entre un punto cualquiera del circuito y el sistema de referencia. Entonces para eso es este potencial. Vamos a poner aquí un potencial que va a medir en este punto y lo vamos a llamar, puede ser, no le damos P, bueno, si pongámosle P1, PL1, PNR1, PR1, potencial en la resistencia 1. Entonces este PR1 nos va a mostrar si pusiéramos solamente un potencial entre un punto cualquiera y la referencia. Entonces estamos en el plot 2, que corresponde a la medición de el modelo 1. Entonces aquí miren que nos aparece potencial 1 y aquí vamos a tener en esta parte de PR1 en el potencial, miren que hago esto, el potencial se le puede medir el voltaje aquí en 1. Aparece esta tensión aquí. Bueno, entonces volvemos acá y podemos agregar aquí el potencial en P1. Eliminemos los otros y así se vería el potencial, lo que está pasando solo en ese nodo con respecto a la referencia. Bien, ahora agreguemos un sensor de corriente. Queremos ver la corriente en la línea 1. Entonces aquí corriente, recordemos que la corriente, para medir la corriente, un medidor análogo, tendríamos que interrumpir la línea, salvo que tuviéramos una pinza voltamperimétrica. Como es un sensor de corriente análogo, ya hacemos, interrumpimos la línea y este se va a llamar corriente I L1, corriente de línea 1 y L1. Volvemos a simular. Lo ideal es que mientras esté simulando no toquemos otra cosa para evitar que se bloquee el computador. Ya nos aparece aquí IL1. Voy a hacer aquí aparece la corriente IL1. Miren, una corriente muy pequeñita, pero esta es la corriente de fase o la corriente de la línea 1. Puedo eliminar este. Bien, entonces aquí ya tenemos las tres. También podemos medir potencias. Quiero medir la potencia disipada en la línea 3. Entonces Power Sensor. Recuerden que para medir potencia necesitamos voltajes y corrientes. Entonces para medir la corriente interrumpimos la línea. Conectamos aquí la corriente al batímetro. Esto es un batímetro. Y el voltaje sería el voltaje en la resistencia. Y ya tendríamos voltaje y corriente. Entonces aquí diríamos atributos. Podríamos decir un W que se llame potencia. La potencia o vatios en L1. Volvemos a simular. Perfecto. Y ya vemos que por aquí nos aparece la variable W que corresponde a la potencia.
dice que son 36 vatios. Si hacemos clic aquí, aparece la señal de la potencia y aquí el valor final de 36 vatios. Bien, con esto hemos aprendido a instalar los medidores en un circuito con OpenModelica. Hay varias bibliotecas de OpenModelica, pero hemos utilizado la Electrical básica del programa. Una vez, para evitar confusiones con todas estas medidas, podemos cambiar los colores de las medidas con respecto a los colores de líneas de conducción. Entonces, líneas de medida, ojalá hay diferentes de líneas de conducción. Eso no, para evitar confusión. Sin embargo, esto depende del diseñador. Bien, esto es todo por hoy. Espero que haya quedado claro el concepto de cómo instalar mediciones en un circuito en OpenModelica. Inicialmente, para nuestro caso, un circuito trifásico en Y con cargas resistivas. Les deseo un excelente día.